Bueno, muchas gracias por, por estar aquí. Nosotros vamos a hablarles de agentes IA en entornos inteligentes. Vamos a dividir la charla en dos partes. Primero vamos a hablar como qué es esto, de las agencias en entornos inteligentes y luego de nuestro proyecto de tesis que estamos desarrollando. Y bueno, mi nombre es Alejandro y Víctor. Bueno, eso, sí, somos desarrolladores de software y bueno, agentes de ella. Correcto. Bueno, entonces, nosotros básicamente, para hacer un breve acá como insight, eh, nosotros tenemos, o sea, voy a dar un poco de contexto porque tenemos tiempo, así que nosotros desarrollamos en una materia que tomamos de intercambio con otra universidad que se llama Malardense University, varios proyectos que estaban relacionados a Smart. Entonces, él desarrolló un proyecto diferente. Sí, era una cadena macro para predecir el estado de un entorno inteligente. Okay. Y, por ejemplo, yo en el equipo estuve desarrollando un sistema que extraía ítems de los refrigeradores. Y te daba en una app a través de un web app, tú puedes ver todo lo que tenías en la nevera y podías saber cuánto tiempo llevaba ahí adentro y bueno, cada vez que tú sacabas algo y sentías algo muy textualizado para tenerlo ahí. Pero lo cierto es que todo eso lo hicimos utilizando modelos de Machine Learning y inteligencia artificial. Pues. Entonces eso nos dejó como con con ese chip para seguir dándole por esa área. Entonces se nos presentó la oportunidad de trabajar. O sea, todo esto lo hicimos en un smartphone que está en la universidad en la que estuvimos trabajando en Suecia. Nosotros nos conectamos por una API y todo lo hicimos allá. Entonces, luego teníamos la idea de desarrollar, porque ya nos estábamos grabando, entonces dijimos, pero ¿por qué no hacemos algo así acá? Y casualmente hablamos con la profesora que fue nuestra conexión con esa universidad y nos dijo, bueno, justamente nos acaban de financiar y vamos a hacer algo así acá. Entonces nosotros dijimos que bueno, pues lo vamos para allá. Entonces ahora, básicamente acá en la OTP nosotros tenemos un salón, un laboratorio donde hay un servidor corriendo, bueno, eso lo vamos a exponer. Ahí tenemos un servidor donde están corriendo, bueno, hay un super servidor, tiene integración con baterías de RAM, tiene dos GPUs, tiene esta super full, pero tenemos también todos los dispositivos que antes utilizábamos a través de una API en Suecia, la tenemos acá. Entonces, nosotros tenemos la tarea como de empezar a hacer algo ahí. Para empezar a hacer algo ahí, lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer, primero cómo está la base, ¿no? Porque han cambiado mucho las cosas. Entonces, por ejemplo, hace 2 años cuando nosotros hicimos eso, en los proyectos que desarrollamos allá, como que todavía todo era muy manual, por así decirlo. O sea, tenías una Alexa que tú puedes hablar por comando, tenías, yo qué sé, lo puedes usar por el teléfono, ¿cierto? Pero no era algo que, um, como digo, que tú tuvieras ahí físicamente, sino que todo era a través del, o de la básicamente. Quitando a Alexa, pero bueno, ahí hay unos puntos que Alexa y su competencia, pero ahí hay unos puntos que vamos a estar dialogando ahorita. Pues. Entonces, conocemos la evolución que han tenido los agentes, o sea, pasamos de modelos emergieron por allá, en realidad tienen más tiempo, pero empezaron a emerger ahora en el 2023, luego en el 2024 empezaron a aparecer con herramientas, el año pasado con los MCP que tuvo el boom y ahora pues eh, la idea es ahora qué va a suceder, ¿no? O sea, ya tenemos todo que todo funciona a través por ejemplo, um, Anthropic, que tiene sus modelos y Cloud, todo esto, pero al final eso no es como, para nosotros es muy sencillo hablar de eso porque lo conocemos, pero somos un pequeño porcentaje de mucha gente. Entonces, tú no es como que vas a poner a alguien a usar Cloud para que te haga algo. Alguien que no es experto, que no conoce técnicamente qué es. Entonces, por otro lado, tenemos Cloud que nos da como comprensión profunda del contexto a través de sus modelos. ¿Verdad? O sea, ellos desarrollan modelos que son capaces de entender, de interpretar un movimiento que tiene el humano, y por eso podemos hacer cosas tan puntuales porque nos entienden y saben que queremos hacer. Entonces,
Por otro lado, entonces está OpenPlus, que utiliza esos se utiliza estos modelos, como este, por ejemplo, como los modelos de Anthropic, para integrar y ejecutar. Eh, y bueno, también están los otros frameworks que también conocemos de Langchain, de los de gráficos, aquí no me acuerdo cómo se llama, y FreeWire, AutoGen y otros agentes con otros frameworks que son más especializados. Entonces tenemos la idea de que uh, cómo van a unirse, cómo van a hacer para dar para dar soluciones a la gente que no es técnica, porque esto lo usa gente que es técnica y aquello también. O sea, ahorita no es como que cualquier persona puede hacerlo si se lo propone porque no es tan difícil, pero como digo, es fácil de hacer para nosotros. Entonces, tenemos la creencia de que ya por un lado se está desarrollando que y ya por este lado se está desarrollando, entonces que falta el factor como que conecta eso digital con lo físico. Entonces, creemos que el que desarrolla esa integración del mundo digital con lo físico va a ser como el que va a explotar después. Eh, bueno, sí, el tema es que el proyecto nosotros lo basamos que, bueno, tenemos un smart, entonces hacemos el tema de un agente en entornos inteligentes. Porque imagínense qué pasa, por ejemplo, cuando te despiertas una mañana, pero la alarma sonó media hora antes. Y resulta que tú no hiciste nada, tú no lo cambiaste, pero en las noticias salió que hay tráfico más denso y la gente simplemente cambió tu alarma para que te despertara más temprano. No te preguntó, no te mandó notificación ni nada. Entonces es literalmente una integración en cómo vivir con alguien. Y tiene un entendimiento de tu entorno físico y con el que puede interactuar. Eh, y bueno, hay una brecha muy gigante. Menos del 1% de la gente sabe que es un agente ya y mucho menos usan la inteligencia artificial o los agentes más avanzados que tiene la humanidad. Nosotros porque estamos metidos de lleno prácticamente en este mundo, lo dominamos y eso. Y bueno, la hipótesis es que los agentes van a pasar de un entorno digital a, a físico. Van a estar viviendo en tu entorno físico y no te van a dar cuenta. Eh, la forma en la que los agentes, o la mayoría de la población va al final a usar los agentes, no va a ser, para que eso suceda, no se van a necesitar hacer como mejores interfaces gráficas o más intuitivas, sino que se van a hacer, se tiene que hacer que los agentes desaparezcan. Tú no te vas a dar cuenta que hay un agente, es como la electricidad. Tú enciendes la luz y no piensas, voy a usar electricidad. A menos que sea un ingeniero. No sé. Pero básicamente así. Y los agentes entonces van a estar muy integrados y te vuelvas y va a pasar una interacción a una convivencia. De escribir prompts a simplemente él está ahí, conoce y no, cuando digo que conoce tu entorno o sí, tu entorno es que no solo sabe cuál es tu color favorito, cuál es tu pizza favorita para pedir, sino que eh, sabe hasta, por ejemplo, tu router. Tiene conexión a tu router, sabe qué dispositivo está conectado, cuándo te conectas, cuándo te vas, tu actividad, el tema de sensores, de movimiento, cámaras. Y bueno, ahí hay también temas debatibles que ahora también vamos a tocar. Eh, y eso va a pasar de ser visible a invisible, literalmente. Eh, Ahí es cuando la brecha entonces se ve. Y se vuelve tan natural que no lo vas a notar. Bueno, y para hablar también un poco de las aplicaciones de esto, no solo en tema de domótica o computación igual, sino tiene muchas aplicaciones. Puede tener aplicaciones muy específicas y algunas generales serían, por ejemplo,
yo qué sé, oficinas, eh, hospitales, entorno físico, espacio público, la ciudad, cosas así. Eh, con todo el poder de los modelos y los agentes que están saliendo. Y bueno, ahora un poco más como del proyecto que, que tenemos. eh, Hace poco, hace como 3 semanas, sí, 3 semanas fue el esto que por fin llegaron los componentes del Sparring y tenemos un servidor de 2 NVIDIA 560 Ti porque vamos a hacer la inferencia del modelo de los LLM locales. Ahorita tenemos 2 modelos, pero creo que van a ser 3 o 4. Uno, un Kuben 2.5 especializado, tuneado para Home Assistant. Home Assistant, ahora voy a estar hablando un poco más de eso, pero es un sistema operativo especializado para entornos, para entornos inteligentes, exacto. Y es open source, es muy bueno. Entrenado por Este lo hizo, ¿cómo se llama? Adam Conway. Adam Conway. Sí. Bueno, está en Pointers. Sí, claro. Y lo quiero imitar. El otro es Gemma Kwan. Que acaba de salir Gemma Kwan del 26. Es un muy el que bueno corre en el Edge, ¿no? en el Edge. El más liviano, Eh, 31B. no, es del 26. Pero estamos experimentando también con el 31 para ver cómo va. Porque en estos días vimos, por ejemplo, el Cuben, cuando se van volando. Entonces fue como 700 toneladas por segundo. Y está muy. El otro todavía no lo hemos probado a ese nivel, pero yo calculo que 100, 200 toneladas por segundo puede estar súper muy bueno. Entonces, el Home Assistant, continuando con Home Assistant, va a ser, solo se usa como para interactuar con el ambiente, para tener data contextual, porque esa es otra cosa que pensamos como medir la data contextual que tiene la gente. Y bueno, también tiene el 256 RAM, eso, el entorno controlado. Tema de nubes, bueno, en este caso nosotros estamos haciendo también local porque en Suecia, que la UNED es con colaboración con la Universidad de Suecia, hay una ley que parece que no todo el mundo se da por entonces, bueno. Sí, exacto. Esa en realidad es más que una ley, es como una norma de la universidad por temas de seguridad. Y ellos también tienen esa mentalidad. Y se cuida mucho de la privacidad de sus datos. Sí, Nosotros a nosotros se nos Sí, tampoco lo que mucho. Y bueno, Home Assistant. Home Assistant, nosotros estamos conectando todos los dispositivos IP ahí y nos conectamos a través de una API. Lo tenemos corriendo en Docker, creo que en una Raspberry Pi. Sí. Y bueno, ahí se pueden extraer todos los datos del estado, todo el estado del entorno y se pueden interactuar con nosotros. Incluso, como mencionaba, el router. Así que tiene mucha compatibilidad con muchos dispositivos de ellos. Correcto. Por ejemplo, hay algunos dispositivos que se conectan directamente a Home Assistant porque como es un software que es open source, tiene mucha compatibilidad. Pero también tenemos un Zigbee que funciona como gateway para otros dispositivos como sensores de movimiento, de temperatura. Todos ellos se conectan a una red privada de Zigbee y ese Zigbee se conecta a una Assistant y entonces se traen todos los dispositivos a los otros, la mayoría de sensores, al Home Assistant y nos dan. Entonces, por ejemplo, tenemos se me va el nombre del sensor, pero es un sensor que detecta actividad humana y no es una cámara, es un sensor que no estoy seguro de qué es lo que mide, me imagino será frecuencia, pero detecta personas en una sala, depende de dónde está apuntando, es una práctica chiquita. Está pues, el sensor de temperatura, la idea, tenemos una cámara con la que, bueno, en un principio esperábamos como utilizarla para detectar a la gente, pero luego llegó el sensor ese que no teníamos contemplado, así que probablemente por el tema de la privacidad terminamos usando es el sensor de movimiento más que la cámara, pero tenemos capaz la idea de si nos da tiempo utilizar la cámara para
capaz de crear un modelo que nos detecte esto, y yo que sé, por ejemplo, si estamos escuchando música, hacerle así un urgente y te apaga la música. Bueno, así que al final te ayuden, no sé, tener una mejor experiencia de suelo. Pero sí, básicamente en un principio teníamos la idea de hacer, en realidad, ahora que lo pienso, teníamos la idea de hacer una especie de open cloud, porque la idea era que fuese un agente proactivo y no reactivo. No que te responda al mensaje que tú le mandas, como por ejemplo lo hacen los dispositivos que usamos actualmente bueno, de Home Assistant, de asistencia en la casa. Como Alexa, que tú le dices, Alexa, préndeme la luz. Entonces, la idea era que fuera como proactivo, que fuera capaz de entender tus patrones y si tú llegas a tu casa a las 8 de la noche todos los días, que capaz 5 minutos antes te encienda el aire. Cuando tú llegues esté fresco, por decir un caso de muchos. Entonces, pero también si no llegas a las 8 y dices, no llego, entonces lo apago 5 minutos después para no gastar energía. O si me voy y dejo la cocina prendida, la cocina es inteligente y lo puedo apagar, lo país, todo ese tipo de casos. Pero luego salió Perglo, así que dijimos que bueno, ¿por qué no usarlo si ya lo tenemos? Entonces, ya teníamos algo desarrollado, pero ahora vamos a intentar implementar OpenCloud para que él nos orqueste todo eso, porque él es al final proactivo. Y como el servidor siempre está corriendo y es todo local, entonces tenemos esa facilidad. También el tema de que sea local tiene mucho que ver con el tema de la privacidad, porque por ejemplo no sé si fue hace un año, no sé si fue el año pasado o el año pasado, Amazon, por ejemplo, le quitó de los términos y condiciones la posibilidad de dejar de enviar tus datos ahí. Antes era opcional, que tú dijeras que bueno, a mí no me importa que uses mis datos para entrar a tu página. Ahora, si quieres usar mis dispositivos, tienes que darme tus datos. Entonces, probablemente es algo que se vaya a estar replicando con los demás y se hace. Entonces, tenemos la idea de que como los agentes van a estar físicamente y que te van a conocer, como que por qué, y ya estamos hablando ahora de que los modelos se están comprimiendo y de que eventualmente vamos a poder correr un modelo decente en una laptop, probablemente, no lo sé. Pero también, entonces, bueno, tenemos la capacidad, si no es tener un servidor que te corra un modelo que sea capaz de, bueno, captar esos patrones, porque al final nosotros estamos usando modelos potentes, pero no necesitas un modelo tan potente, realmente. Entonces, más que todo porque queremos hacer las pruebas. Lo cierto es que no queremos que nuestros datos los tengan otras personas y no sé, yo tengo la teoría de que eventualmente las casas se van a comunicar entre ellas y que no sé, todo va a estar súper ultra conectado y tú no quieres que toda la actividad de tu casa la tenga una empresa ajena. Pues si te importa o no te importa ya son otros temas, pero ya es un tema más cultural y regional. Entonces, bueno. Imagínate que en mi casa escuche que estoy tomando la música de mi vecino. Bueno, eso ya vendría siendo en los términos y condiciones del servicio que se le otorgaría a este tipo de home assistant, por así decirlo. Claro, claro. Pero la idea es que si, por ejemplo, todo eso lo podemos compactar en una Raspberry, lo podríamos vender como un dispositivo que incluso conecta y empieza a hacer lo mismo que llaman el No, exacto. mejor, porque es proactivo y entonces es privado, sobre todo es privado. No, exactamente. Todo claro en base a las normativas que casi siempre son las principales en el área de seguridad informática, tomando en cuenta la privacidad y los riesgos de los datos en todo lo que conlleva esto. Así que principalmente sería en esa parte. Sí, es otro tema, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo usamos hay que cortarle todas las entradas y salidas de información que nada más porque hay local. Exacto. Entonces, bueno, hay muchos detallitos por debajo que hay que ver antes de, pero pues sí, la idea es básicamente tener un Jarvis. Básicamente. Otra parte principal del proyecto serían las tools y los MSP. Con las tools y algunas internas ahí desarrolladas en el código, así que sea súper rápido tenerlas ahí siempre disponibles y sobre todo con algunas con masitas y otras
que hagan alguna otra cosa, algún código, y los MSP, porque ya ahí podría la gente usar, bueno, cualquier MSP, hacer algo, traer data de afuera, hacer algo afuera, y eso está muy potente, la verdad. Y el otro tema es los RAS. Nosotros al principio, cuando empezamos, bueno, hicimos como una especie de, no estábamos tan de lleno, no conocíamos mucho el tema de racks, hicimos una especie de rack un poco, yo le digo artesanal, porque hicimos algo así, algo así. Y bueno, ahora lo tenemos con Chroma y un otro modelo de Behringer, creo que es más famoso en Google Play, muy liviano, el de 184 dimensiones, muy bueno. Y esta parte es interesante porque nosotros nos dimos cuenta, lo hemos estado usando en la gente y nos hubiera gustado hacer como una prueba y mostrarla, pero cuando nosotros lo usábamos antes del RAR, estaba muy bueno, pero después ya cambiaba muchísimo. Se sentía como hablar con alguien que estuviera viviendo contigo. Es muy, sabe data tuya, porque hay otro, el agente, que queda como otro agente en paralelo con otro LLM que dice, esta data que me está diciendo el usuario, con otro modelo más liviano, para que sea más rápido porque no se necesita acá, la debo guardar y eso es cualquier cosa. Todo el tiempo que la gente decida, ya sea que tú le gires un mensaje, que captó algo nuevo de tus sensores, de la red, de cámara, lo que sea. Pregunta, ¿debo guardar esta data del usuario? ¿Me conviene data? Y puede ser data personal, lo que tú quieras. Si le quieres decir cuándo es tu cumpleaños, él lo va a guardar y después te lo va a decir cuando. Y está muy interesante porque lo vuelve muy personal. Está muy interesante. Y bueno, la parte de OpenCloud es un poco más reciente, lo va a potenciar mucho, porque OpenCloud, bueno, sabemos que es muy poderoso. Y correcto. Sí. Entonces, bueno, creemos que el futuro no es más pantalla, sino que, bueno, son agentes viviendo en nuestros entornos, transparentes, omnipresentes e invisibles. Así que, bueno, esa es nuestra proyecto de tesis. Cualquier pregunta, bienvenido.